días. Vamos a iniciar nuestra sesión de reflexiones catequéticas de Cuaresma 2024. En esta oportunidad tenemos la liturgia del día miércoles 20, 20 de marzo. Entonces, rápidamente vamos a compartir nuestra pantalla y comenzaremos. Muy bien, entonces creo que ahí está bien legible. Bueno, muy bien, entonces mm, empezaremos. Veamos si es el día correcto. Miércoles 20, ¿no? Miércoles, quinta semana de Cuaresma, del misal romano, ¿no? Bueno, tenemos entonces la lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 3, del 14 al 20, y luego pasa del 49 a 50, dos versículos, luego del 91 al 92, dos versículos, y el 95. Bueno, esta narración es conocida, ¿no? También, pero hay un contexto que es importante conocerlo, ¿no? Aquí va a intervenir el rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, donde están exiliados los judíos, ¿no? Y obviamente que él acogió a varios jóvenes sanos, saludables, y especialmente sabios, ¿no? Que él puso a prueba, y entre ellos está Daniel y sus compañeros. Están viviendo en la corte del rey y hacen parte del grupo selecto, ¿no? Tanto babilonios como judíos mm, que tienen alguna importancia, ¿no? Y bueno, entonces con este contexto también sería importante conocer que los judíos pues están oprimidos en tierra extraña, ¿no? Fuera de Judá, especialmente de Jerusalén, donde tienen el templo, no pueden celebrar su liturgia, ¿no? Sacrificar los corderos, hacer la alabanza a Dios, no lo pueden hacer. Y obviamente están a expensas de contagiarse, ¿no? De los dioses, en este caso de los babilonios, que los tienen eh, sometidos, ¿no? Bueno, entonces aquí el rey Nabucodonosor ha erigido una estatua, ¿sí? Eh, inmensa, ¿no? Aquí nos dice que son de 60 codos, que más o menos serían unos 20 metros de alto, ¿sí? Eh, por 3 de ancho, o sea, enorme, ¿no? 20 metros es bastante grande, bastante alta. Y eh, pide a todos sus súbditos que la adoren, que se postren eh, y le riendan culto, ¿no? Y obviamente que están todos aquí incluidos, ¿no? Todos los que, pues, súbditos, los eh, de del país, ¿no? Y también los que están ahí exiliados, ¿no? Cautivos, ¿sí? Haciendo, pues, trabajos serviles, ¿no? Prácticamente como esclavos. Y también los que están viviendo en la corte, ¿no? Que son seleccionados. Y entre ellos está Daniel y sus compañeros.
Bueno, entonces, él saca un edicto, ¿no? Como un decreto, para que todos se enteren que deben adorar esa estatua que él ha erigido, ¿no? Y dirigirse, pues, obviamente, a esa estatua como Dios, adorarla. De lo contrario, el castigo es la muerte, ¿no? Y alguien va y le dice al rey, ¿no? Los emisarios que algunos odian a los judíos y sienten envidia de que algunos viven en la corte, ¿no? Son, pues, ilustrados, sabios, ¿no? De alguna manera. Y le dicen, Señor, los judíos que viven aquí no se van a postrar ante la estatua, no te van a obedecer. Entonces, pues, así sea una estatua de oro para los judíos, es idolatría, ¿no? Era lo peor que podían hacer. Pues, obviamente los fieles, ¿no? Los que eran fieles a Dios. Y efectivamente, ¿no? Eh, Daniel y sus compañeros se niegan y la pena, pues, es, eh, ser quemados en el horno. Y entonces son sometidos al horno. El rey Nabucodonosor se enfurece, dice, ¿no? Y hace que la fuerza del horno y del fuego sea aumentada 7 veces más de lo acostumbrado. Bueno, o sea, toda la potencia, la incandescencia del fuego, ¿no? O sea, deberían quemarse rápidamente, uno pensaría. Entonces él ordenó que los metieran al horno. Sin embargo, luego eh, vino un ángel, como tenemos aquí, un ángel bajó del cielo y se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó, dice, ¿no? Bueno, al ver esto, el rey Nabucodonosor, pues se levantó y fue a, a ver lo que pasaba, ¿no? Y él miró, obviamente, que no eran tres, Daniel y los dos compañeros, sino había otro más, ¿no? Y se dio cuenta de que había protección, ¿no? Este otro eh, ser que parece un ángel, dice, ¿no? Sí, se pasean entre las llamas, ¿no? Sí, se da cuenta. Y el cuarto parece un ángel. Entonces inmediatamente los hizo sacar del horno, ¿no? Porque se dio cuenta, obviamente, ya deberían haber estado mm, quemados, ¿no? Completamente, haciendo pues ese fuego que hizo 7 veces más intenso. Y entonces, ante esta evidencia, Nabucodonosor exclamó, ¿no? Bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abdenago. Estos son nombres eh, babilonios, ¿no? Porque aquí no aparece Daniel. Eh, en otro, en otro capítulo aparecen ya los nombres reales, ¿no? Hebreos. Aquí les cambiaban hasta los nombres, ¿no? Dice que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Entonces los alaba, ¿no? Porque de hecho los judíos dijeron nosotros no adoraremos a otro Dios, no nos prostraremos ante la estatua, ¿no? Y Dios nos va a librar. Entonces por eso él va a ver que los libre su Dios. Y aquí se da cuenta de que en realidad los libró, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito de este relato? Pues creo que el más importante, además de ver que un rey extranjero se convirtió ante la evidencia, ¿no? También es para que pues los demás judíos, ¿no? Se dieran cuenta y tuvieran valor y revivieran, ¿no? O reanimaran la esperanza de volver.
y de la conciencia de tener un Dios eh, tan poderoso, ¿no? Porque esta es precisamente una prueba del poder de Dios, ¿no? Quedó en evidencia. Muy bien, entonces este es el relato de Daniel. También es muy conocido por el otro caso, ¿no? Que inclusive está en un capítulo anterior sobre el sueño, ¿no? El sueño de Nabucodonosor. Bueno, pasamos ahora al Salmo. El Salmo responsorial es tomado de Daniel, ¿no? El capítulo 3, y aquí hay unos versículos, ¿no? Esta parte, por ejemplo, no la tiene la Biblia protestante, ¿no? Em, pero pues está incluida aquí en la liturgia y obviamente porque el libro de Daniel completo, ¿no? Completo con todos sus eh, capítulos, es un libro canónico de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces tenemos eh, un, un salmo que es parte de un libro, que en este caso es Daniel, ¿no? Y bueno, las razones de por qué aquí en vez de un salmo está un libro, ¿no? Un capítulo o varios versículos de un libro, de un capítulo de Daniel. Es porque en este capítulo, Daniel, después de todo esto, de lo ocurrido, en el capítulo, después de digamos, del milagro y el portento obrado por Dios, pues venía a cuento dar gracias, ¿no? Alabar a Dios, bendecir su nombre por lo que había hecho. Entonces aquí es como el Salmo 135, que es de alabanza, ¿no? Los salmos últimos de, de la Biblia, eh, perdón, del libro de los salmos son salmos de alabanza, ¿no? De gracias, de acción de gracias. Entonces, pues sí, mm, estos versículos son eh, muy, muy importantes porque eh, alaban a Dios, ¿no? Y hacen que, como vemos aquí, ¿no? Empieza mencionando a nuestros padres, ¿no? Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac, Jacob. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. ¿Sí? Bendito seas tú en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Y si uno continúa leyendo, pues no está aquí en la liturgia, solo es esto, uno puede darse cuenta de que en esta alabanza, mm, de bendición y alabanza a Dios, incluye a los animales, ¿no? O sea, a todas las criaturas que bendigan a Dios. ¿Sí? Entonces, no solamente son los hombres, o incluido aquí, ¿no? En el libro el escritor sagrado, sino los animales, inclusive las criaturas o lo creado que no es animado, ¿no? Lo material, por ejemplo, eh, el fuego, ¿no? Que el fuego alabe al Señor, que los ríos, que los vientos, que la escarcha, ¿no? Que la naturaleza completa alabe y bendiga al Señor. Muy bien. Y continuamos para finalizar con el Evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Entonces, prácticamente es una secuencia de la sesión anterior, ¿no? Del día anterior, la liturgia. Continúa con el capítulo 8, octavo de Juan, que es muy importante y es muy denso y muy teologal, digamos, ¿no?
Es muy importante leerlo, porque hay cada vez que se lee, especialmente en el Evangelio según San Juan, se encuentran nuevas cosas, ¿no? Entonces, miremos. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, esta es una declaración eh, bastante fuerte, ¿no? Porque aquí inmediatamente los judíos van a replicar, ¿no? ¿Y cuál es su objeción? Dice, ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Bueno, ahora esto habría que entenderlo con un poco de contexto, como el que vimos, ¿no? Lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, que el pueblo judío está sometido, subyugado, ¿sí? Exiliado, bajo el poder de un imperio. Y entonces cuando ellos replican, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, habría una aparente contradicción, ¿no? Sí, porque pues los han esclavizado, de hecho, ¿no? Estuvieron esclavos en Egipto, luego con Asiria, luego vendrán los persas, los medos, ¿no? Los griegos, los romanos, bueno, han sido sometidos. Entonces aquí, cuando dicen, somos hijos de Abraham por descendencia, ¿sí? Entonces, claro, son hijos de Abraham, ¿sí? Él es su antepasado y de él, ¿no? De Isaac, Jacob y todos los demás, ¿no? Descienden, pues, los judíos de Judá, ¿no? Y si han sido esclavos, pues obviamente aquí hay que entender lo que han sido esclavos a la fuerza, ¿no? No han ido y se han sometido voluntariamente. Entonces, pues habría que aquí entenderlo de esa manera, que si la libertad es precisamente que ellos son libres porque son descendencia de Abraham, ¿no? Y ellos recuerdan muy bien la promesa de Dios hecha a Abraham. Entonces, ¿cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Entonces, aquí habría que mm, explicar que no son libres, como dicen, ¿no? Entonces veremos por qué al ser hijos de Abraham, ellos presumen libertad, ¿no? Son libres, porque son hijos de Abraham. Pero él les dice, si ustedes pecan, ¿sí? Entonces ya son esclavos. Así sean hijos de Abraham, porque se someten al pecado, ¿no? Son pecadores. Y luego viene, ¿no? Cae aquí lo de Abraham. Y claro, al ser esclavos ya no son hijos, ¿no? Porque son esclavos del pecado. O sea, aquí hay una diferencia entre ser descendencia de Abraham biológicamente, ¿no? Y ser moralmente, ¿sí? Descendencia de Abraham, hijos de Abraham. Eso lo veremos en un momentico. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, ¿no? Ahí está. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Aquí es importante. Entonces, los esclavos no se quedan en la casa, ¿no? Son de alguna manera despedidos y si muere el patrón o el papá, pues a los esclavos no les queda nada, ¿no? Les queda a los hijos. Y aquí dice, si el Hijo les da la libertad, porque aquí ya se está refiriendo a que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es quien viene, está frente a ellos,
y les va a dar la libertad, ¿no? Precisamente de del pecado en el que están ellos. Entonces dice, ya sé que son hijos de Abraham por descendencia, biológicamente, si se quiere, ¿no? Genéticamente son hijos de Abraham, él es su antepasado. Sin embargo, tratan de matarme. Es que es la gran diferencia, ¿no? Entonces, moralmente no son hijos de Abraham, son hijos de otro, eso les va a decir, ¿no? Ahí es donde ellos, eh, pues obviamente, se enfadan, ¿no? Porque no aceptan mis palabras. Y ahí es también importante interpretar, ¿no? Al no aceptar las palabras, no están escuchando a Dios, no están escuchando al Hijo de Dios, que es lo que ellos, Dios siempre decía, ¿no? Escucha Israel, escucha, escucha a Dios, escucha a tu Señor, a tu Dios, ¿no? Shema Israel era en hebreo, ¿no? Shema, escucha, pon atención, ¿sí? Haz caso de lo que te dice Dios, obedece. Ese es el significado, ¿no? De escucha. Entonces ellos no aceptan las palabras, ¿no? No las obedecen, no creen. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Aquí viene ya el conflicto, ¿no? Ellos lo entienden muy bien. Ellos lo entienden muy bien aquí, ¿sí? Y claro, la respuesta no se deja esperar, ¿no? Pero recuerden, yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, ¿sí? Papá Dios, ¿sí? De Dios mismo. Ustedes hacen lo que han visto, oído, perdón, en la casa de su padre. O sea, que ellos hacen lo que escuchan de su padre y obedecen a su padre, ¿no? El problema es que aquí ya está, hay una implicación tremenda, ¿no? ¿Qué padre está hablando? Luego se los dirá, ¿no? Ellos, ellos respondieron, nuestro padre es Abraham, ¿no? Aquí entienden que se está refiriendo a otro padre. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, ¿sí? Moralmente hablando, ¿no? Que acá les dijo que ya sé que son hijos de Abraham, pero acá les dice, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ahora, ¿qué obras hizo Abraham? El padre de la fe, ¿no? Eh, para judíos y para nosotros también, ¿no? Abraham obedeció todo lo que le dijo el Señor, pero obedeció porque creyó, ¿sí? Entonces, eso, a Abraham le acreditó el Señor la justificación porque él puso lo que escuchó por obra, obedeciendo, desde que salió de Ur de los Caldeos, ¿no? Hasta que le dijo, toma a tu hijo y sacrifícamelo, ¿no? Pero creyó de tal manera que él no dudaba que Dios iba a resucitar a Isaac, porque le había prometido la descendencia, ¿no? De todas las naciones, de muchas naciones, que ni siquiera podía contar. Cuando le dijo, cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. Entonces se asumía que había un hijo, ¿no? Pero esa era la fe de Abraham, y él obedeció, creyendo. Entonces aquí se puede entender, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, o sea, obedecerían. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Sí, eso no lo hizo Abraham. Sí, tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Abraham obedeció a Dios. Ustedes hacen las obras de su padre. Aquí otra vez, ¿no? Ya no es Abraham, aquí ya es importante, ¿no? La inferencia. Y ellos están, que responden. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución,
porque esa es la única forma de entender, ¿no? Si él no es su padre, Abraham, entonces hay otro, pero aquí no lo dice todavía, ¿no? No lo dice. Entonces dice, nosotros no somos hijos de prostitución, porque hijos de prostituta es, el padre es incierto, ¿sí? Las prostitutas nunca podrán decir, o bueno, sabrán, pero los hijos nunca sabrán quién es su padre. Entonces, así toman esto, ¿no? Ellos como un agravio tremendo, ¿no? Nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. O sea, aquí sí, obviamente sacan pecho decir, nuestro padre es Dios, ¿no? Pero lo dicen aquí, pero no, o sea, hemos visto en el Antiguo Testamento con los profetas que eso no pasaba. Jesús les dijo entonces, a propósito de no tenemos más padre que Dios. Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Entonces le está diciendo, aquí le está diciendo que Dios no es su padre. Con este condicional es claro, ¿no? Que le está diciendo, Dios no es su padre. Porque si Dios fuera su padre, le amarían, ¿no? Ahí, porque entenderían que salió de Dios y que viene de Dios y que viene porque ha sido enviado por Él, el enviado, ¿no? El apóstol hoy es enviado. Bueno, em, la parte que sigue se pone más interesante porque ahí ya les dice precisamente lo que tal vez ellos ni siquiera esperaban, ¿no? Al decirles que Dios no es su padre, al hacer lo que están haciendo, ¿no? Que es no creer y consecuentemente no hacer lo que se espera de una persona que cree, como lo hizo Abraham. Muy bien, entonces terminamos por hoy y estaremos para la próxima sesión. Muchas gracias y bendiciones.